Regresamos a Argumentos. Gracias a todos los que están en sintonía a través de la señal de Globovisión. Estamos en vivo con Andrés Ignacio Silva, consultor político, con quien seguimos conversando del panorama político nacional. Estábamos hablando del tema de la fase de recuperación económica, esa fase que queremos que ocurra, que se dé. Tú decías, los políticos entienden que la palabra paciencia no es algo que pueda manejar la población, sobre todo en las circunstancias que hemos estado en nuestro país, Venezuela. Bueno, ya se acerca el final de clases del ciclo escolar de este año, los padres empiezan a pensar en el tema de vacaciones escolares, en el tema de nuevas inscripciones, compra de útiles, uniformes, en una situación bastante compleja por la inflación, que si bien el Banco Central pues ha señalado que la inflación mensual es de un dígito, que estamos trabajando en la recuperación económica y desde el gobierno se informa de igual forma que estamos avanzando. La población consciente que este proceso va mucho más lento y como tú bien decías, para muchas personas incluso la situación es hasta peor de lo esperado. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza en que la situación va a mejorar? ¿Qué hace falta para que esto pueda quizá acelerarse un poco más? Claro, y no solo es un proceso lento, es un proceso que muchas veces se hace sentir peor por distintos grupos de venezolanos que también se aprovechan de la situación. Salió el fin de semana pasado una noticia de que algunos puesticos en la hollada estaban cobrando el doble o el triple de la tasa oficial en sus puesticos. Y esto es Ajá. en el mercado de la hollada. Es Sí, decir, entonces atención también a las autoridades que claro, fiscalizan. hay que estar muy pendientes, hay mucha economía informal que se está aprovechando de esta situación y esto lo que nos da a entender es que mientras hay algunas personas que justamente están, como dirían los americanos, confiando en el proceso, viendo qué es lo que está pasando y trabajando en torno a eso, hay otras personas, que esto es natural de cualquier sociedad, independientemente de si esté bien o mal, que se aprovechan de esa situación. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, primero, fortalecer la formalidad en las empresas para justamente evitar que situaciones como esta que comento, que se difundió en redes sociales, suceda, pero también importante que los venezolanos estén dispuestos a identificar sectores de oportunidad, sectores de crecimiento y sectores que se pueden aprovechar en esta nueva realidad que estamos viviendo en el país para poder también comenzar a explotar esos sectores. Y por otro lado, por supuesto, está que las mismas empresas que son la cara de los trabajadores y son la cara de esa fuerza que está apoyando a transformar el país a través de la producción, de la venta, de los servicios, ellos también tienen que tener muy presente que para los trabajadores únicamente no es importante lo que estén ganando en la empresa, sino también es importante el rol que las empresas están cumpliendo en ese cambio en Venezuela. Entonces, una vez se sienta que los entornos de más pequeños a más grandes van cambiando y van demostrando que sí se están haciendo las cosas distintos en estos momentos en Venezuela, de ahí poco a poco eso desencadena un efecto bola de nieve donde va creciendo, va creciendo, va creciendo esa percepción y se va a ir haciendo realidad. Porque si todos ponemos de lo nuestro para garantizar la legalidad, la formalidad y asegurarnos que las cosas se hagan bien, entonces cada vez son más personas que están haciendo las cosas bien y eso va a llevar a que esos cambios en el país sean más concretos, sean más tangibles y se puedan sentir y se puedan vivir. Hemos visto también, en el caso de Estados Unidos y Venezuela, cada día pues anuncian más rutas aéreas entre Estados Unidos y nosotros, pues en el aeropuerto de Maiquetía, pero también en el Zulia, conexiones con distintos estados. Esto, pues después de tantos años de estos vuelos completamente paralizados, lo que nos lleva a preguntar si esto también ayudará a que el consulado pueda acelerar también sus trámites o la embajada acelerar sus trámites consulares para la formalización de visas de ciudadanos venezolanos, que muchos han reportado que viajan a Colombia incluso, pagan todos estos trámites y después sale negada por el hecho de ser venezolanos. Coincide mucho que son venezolanos y lamentablemente, además que tienen que viajar, luego es negada su visa. Claro, ahí con los vuelos hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera es justamente las oportunidades que salen de la conexión entre Venezuela y los Estados Unidos. Por supuesto, el ojo siempre está puesto en esa ruta Caracas-Miami, que ha Sí. sido la más popular históricamente entre ambos países, pero no lo veamos únicamente como esa relación que ha tenido el venezolano con Miami, sino también veámoslos como ese puente que va a conectar ambos países, que va a mandar a venezolanos para poder cambiar información con los americanos y que va a poder traer a americanos que quieren invertir y ponerse a producir en Venezuela. Pero también hay otros destinos que se han ido anunciando, algunos oficiales, otros en vías de oficializarse, como lo puede ser esa ruta hacia Houston. Sabemos que todos los empresarios en el sector de energía, de petróleo,
que vengan de los Estados Unidos hacia Venezuela, esa probablemente sea la ruta que más los ocupe, y estos puentes aéreos son precisamente lo que van a permitir que esas relaciones pasen más allá de únicamente los Estados Unidos haciendo una gestión para traer americanos y que el gobierno venezolano asegure que esas condiciones se den para que vengan, sino además facilita a que les sea mucho más sencillo a los americanos poder venir a Venezuela, a evaluar el terreno y a evaluar las oportunidades. Y por otro lado, como bien decías, está la posibilidad de comenzar no solo a presionar que se empiecen los trámites consulares en Venezuela, que vuelva a abrir el consulado americano en nuestro país, sino también asegurarnos de que Estados Unidos cambie esa percepción que tiene actualmente de Venezuela, que ellos puedan entender que el venezolano no es como lo plantean, un país que avala el terrorismo, ni es un país que presenta un riesgo para los Estados Unidos, sino que nuevamente el venezolano pueda verse como un migrante o un visitante o un trabajador atractivo para los Estados Unidos, que se revierta esa política y que nuevamente podamos no solo aplicar a las visas en Bogotá, que es donde actualmente se tiene que hacer el trámite, sino que también con la reapertura del consulado en Venezuela, esa reapertura se dé para que más venezolanos puedan estar realizando esos intercambios culturales y económicos con los Estados Unidos. Bien, un tema importante para los ciudadanos venezolanos hoy por hoy, porque además entendemos la cantidad de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, que también tienen una situación migratoria particular, algunos con problemas por el tema del TPS, entre otros tantos factores a considerar que son importantes de mencionar. Y todo esto bajo una coyuntura geopolítica, el tema por el petróleo, por los recursos energéticos. Obviamente Venezuela en su ubicación geoestratégica para Estados Unidos es importante en la toma de decisiones y cómo entender ahora esta situación en medio de los conflictos, ¿no? Porque además el tema del petróleo, la volatilidad de los precios, todo lo que ocurre entre Estados Unidos e Irán. Veíamos hoy declaraciones, los precios nuevamente se desploman porque Trump llega a un acuerdo con Irán, que esperemos ver en el transcurso de estos días si se materializa, porque esto ha ido, como hemos hablado Toma y antes, en dame. vaivenes, sí. Es así, Rosa. Hay que verlo también desde dos perspectivas. La primera es la del migrante, como bien decías. Sabemos que cuando comenzaron a caerse todos esos puentes diplomáticos entre Venezuela y otros países, eso generó que millones de venezolanos en la diáspora pierdan contacto con su país. Esto va más allá de poder renovar un pasaporte, una Sí. cédula o pedir una partida de nacimiento en su consulado. Esto lo que significa es que millones de venezolanos en el mundo dejaron de estar conectados con el día a día de su país, dejaron de tener la capacidad de formar parte de la toma de decisiones de ese país, y eso, si bien hay venezolanos que simplemente hicieron vida en otro país y se desentendieron de la situación, hay otros que circunstancialmente dejaron de tener ese interés con su país, y aquí tenemos la oportunidad de reavivar ese interés en Venezuela, demostrarles que ellos todavía pueden regresar a Venezuela, hacer vida en Venezuela, o por lo menos tener un contacto oficial Sí, con muchos que están Venezuela. afuera tienen temores, que si no pueden tener o no tienen el pasaporte actualizado, tienen ciertos temores de cómo pueda esto dificultar su ingreso y luego salida al país de donde vienen, donde ya hicieron vida, ¿no? Son tantas las interrogantes. Claro, por ahí es muy importante. Y por el otro, por supuesto, como bien decías, con el conflicto que tienen los Estados Unidos e Irán en materia energética, Venezuela se convierte en una de las fichas claves de la geopolítica mundial, con unos precios del petróleo descontrolados, con la posibilidad de que ahora se pague un peaje para pasar por el estrecho de Hormuz. Y ahora, justamente con Venezuela en esa posición, es que vamos a ver cómo los Estados Unidos, si juega bien sus cartas, puede convertir a Venezuela en uno de los principales surtidores de energía de la región. Este tema es muy importante y lo vamos a seguir comentando al regreso de la pausa, que ya debemos cumplir con un compromiso. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos.